Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y hoy voy a hablar de Rose. Y no es de Cody Rose, de este luchador súper famoso, porque todo el mundo conoce a Cody Rose. En los últimos años es como el baluarte de WWE, el megacampeón que ha ganado ahí absolutamente todo. Pues ahora mismo, que por cierto, un campeón mundial que se ha hecho un evento en París y el hombre no ha aparecido, como buen supercampeón, es como Brock Lesnar o Roman Reigns, o esta gente que es campeón pero aparece cada X meses, o sea, me da miedo. Pues bueno, pues este hombre que lleva ya unos añitos, pues pensaréis, ¿qué voy a hablar? ¿De su padre? No, pero su padre daría para hablar porque tiene curiosidades, cosas menos conocidas, como por ejemplo Dusty Rhodes, el padre de Cody Rhodes, llegó a luchar en TNA contra AJ Styles, dato loquísimo, y en un combate, por cierto, bueno, o sea, para la edad que tenía el hombre, no lo hizo mal del todo, o sea, estuvo bastante bien. Pero no, hoy os voy a hablar de Dustin Rhodes, del hermano de Cody Rhodes y el hijo mayor de Dusty Rhodes. Dustin Rhodes, no confundir con el padre, o sea, el padre es con Y y sin la N, y el hijo es Dustin, con una I latina y con una N, ¿vale? Para que lo tengáis claro, Dustin Rhodes. Este Dustin Rhodes es curioso porque cuando se habla de la época del Pressing Card, de Telecinco, de todo ello, se habla de los luchadores que siguen vivos, que cada vez son menos, porque Hulk Hogan ha fallecido hace poco. Si miramos la lista, Terremoto del Quest también falleció, Mr. Perfect, creo que uno o dos de los Acamantecas también han fallecido. Te pones a ver, es más fácil ver quién sigue vivo algún día haré un podcast sobre los que siguen vivos de esa época, que son muy pocos. Pues hay gente que se obvia, no sé por qué lo obvia, que en esa época estaba ya luchando junto a su padre y en combates individuales Dustin Rhodes. Para mí, hay gente que no lo tiene en cuenta, pero para mí Dustin Rhodes es un luchador de la época del Pressing Card y la época de Telecinco. Debuta en la empresa, porque ahora hablaremos un poquito de su carrera, pero debuta en WWF. Ahí no me he confundido, en esa época se llamaba WWF, no es la empresa del Pandita, de la ONG. es que la WWF era el nombre original, luego se pelearon con el Pandita en un combate y el Panda ganó, le hizo la cuenta de 3 y ganó a Vince McMahon. Pues en esa época Dusty Rhodes, que sobre todo, a ver, era un luchador súper joven, era muy joven, se le veía que, yo recuerdo esas promos, que por cierto, tengo algunas grabadas, estarán en casa de mis padres, en VHS, hablando al hermano Amor, que fue el hermano Amor, Brother Love, es el primer manager del Undertaker. Luego el Undertaker cambia y se va con Paul Bearer, pero es el primer manager que le hacía estas entrevistas. Pues, a ver, tenía poco micro al principio de empezar Dusty Rhodes. Luego ya veremos que en su carrera ha tenido, para mí, bastante buen micro y ha sido muy pasado por debajo del radar, y es un luchador que, a ver, hay quien dirá, bueno, técnicamente no es perfecto, pero es que si nos ponemos a ver campeones mundiales, hay muchos que, madre mía, no es que no sean perfectamente perfectos, es que son un horror. Es que el propio Hulk Hogan, ya lo dije en el podcast que hice sobre Hulk Hogan, es que Hulk Hogan, en tema luchístico, es que para mí no entra ni en un top 100. No estoy diciendo en su figura, en el micro, en un montón de cosas, no, digo en un ring. Para mí no entraría en un 100, o sea, y habría que mirar en un 1000, y no estoy siendo exagerado, porque el ritmo de combate que tenía y tal, madre mía, era para pegarse un tiro en los sesos. Por mí, por ejemplo, Dusty Rhodes está por delante en ese estilo, en esa lucha que tenía ras de lona y demás. Y en esa época que empieza en WWF, tiene rivalidades junto a su padre, a gente como Randy Savage, David Diase, o sea, tiene rivalidades que están bastante bien para toda esa época. Yo recuerdo un combate de parejas de David Diase y Randy Savage contra Dusty Rhodes y Dusty Rhodes, padre e hijo, contra Randy Savage y David Diase, o sea, un muy buen combate de parejas para la época. Lo que pasa que cuando ya Dusty Rhodes deja la empresa, el hijo al poco también abandona, porque es de estos proyectos como le pasó en su día, como le pasa a Rey Mysterio con Dominic, que Dominic llega porque Rey Mysterio está en la empresa, pero si no,
hay dudas de que hubiese llegado este hombre a la empresa. Pues esto pasa con Dusty Rhodes. Dusty Rhodes le pasó lo mismo en WCW. Tuvo una primera época en la que porque estaba su padre por ahí y debutó. Cuando su padre se va a WWF, como he dicho antes, se va con su padre. Cuando vuelve a WCW también va con su padre. Todo el rato es ver la carrera y lo que hace Dusty Rhodes va al camino de su padre, que es un poquito el que le va aconsejando y demás. A ver, en WCW no tiene carrera mala del todo, hace sus promos, sus cosas, no está del todo mal. O sea, yo tengo combates de esa época que he visto y no está del todo mal los combates que hace. O sea, hace combates bastante buenos, gana el campeonato de Estados Unidos, gana el campeonato de parejas junto a un tal Ricky Steamboat, una de las grandes leyendas de la historia de la lucha libre. O sea, hace muy buenos combates, muy buenas promos. Lo que pasa es que llega un momento determinado en el que vuelve a WWF. Pero la empresa veía que este personaje que tenía, porque el personaje prácticamente era él, o era un poquito el calco del padre. Entonces veían que ese personaje le gustaba al luchador, pero no les encajaba. Entonces se crea un personaje que a mí me encanta, siempre me ha encantado, que es Goldust. Goldust es un personaje en el que encarna Dusty Rhodes, que lleva una especie de peluca, maquillaje dorado, todo el traje doradito y tal. Y es un personaje que a mí siempre me ha fascinado y me ha encantado. Y es que este hombre, diréis, bueno, es el típico de mofa. No, porque en la época de la era de actitud, él tuvo rivalidades con gente como Owen Hart, Triple H, Stone Cold. O sea, tuvo muy buenas rivalidades y ganó el campeonato intercontinental 3 veces. O sea, y luego gana el campeonato hardcore. O sea, es un muy buen luchador y en toda esa época. Lo que pasa que lo que ha tenido siempre Dusty Rhodes es que en su carrera ha tenido muchos altos y muchos bajos de repente. Tenía ese personaje de Goldust, que por cierto quiero recordar que una de las cosas fascinantes que tiene Goldust es que tiene un combate en una WrestleMania contra Roddy Piper, en que empieza en un bar y que sigue el combate en una persecución tipo de estas de Estados Unidos por los coches y acaba en un ring. O sea, tiene un combate surrealista, pero para mí es de los mejores combates cinematográficos que se llama este combate y me encanta muchísimo. Lo que pasa es que lo que le pasaba muchas veces en su carrera a Dusty Rhodes, que iba a una empresa, volvía, iba, le despedían. Y le ha pasado eso en la carrera. Entonces, en esa época hace muy buena carrera, le despiden, va a WCW a finales de los 90 y principios de los 2000. WCW se hunde, se hunde y deja de existir y es comprada por WWF. Y en ese momento Goldust vuelve a la empresa, forma equipo con Booker T, con Rob Van Dam, con otros luchadores, tiene sus rivalidades, participa en varios Royal Rumble. Bueno, es un personaje que con ese papel así, entre siniestro, entre humorístico, un poquito era un personaje que para esa época era un poquito LGTBIQ, con ese carácter de las pelucas, de travestirse y tal. Es un personaje que para lo que era Vince McMahon, no sé cómo le convencieron para que dejara este personaje, porque Vince McMahon es lo más homófobo, machista, xenófobo, todo lo que puedas dar, todos esos los calificativos negativos, pues era todo eso. Pues el hombre de Dusty Rhodes puede ir sobreviviendo con ese personaje y luego llega a TNA porque le despiden otra vez. Ya digo, es que este hombre le despedían, volvía. En su carrera siempre le ha pasado eso. Pues le despiden de WWE por cierto, no será la última vez que vuelva a WWE y luego le despidan. Pues le despiden y va a TNA. A TNA al principio, que sabéis muchos que TNA a mí me fascina, es una empresa que ha ido sobreviviendo. Yo digo que si el fin del mundo llegas, van a sobrevivir las cucarachas y TNA, porque TNA ha pasado por todo lo peor y por todo lo mejor. Ha pasado Hulk Hogan, ha pasado Bill Russo, ha pasado un evento en el que Jeff Hardy no pudo luchar prácticamente porque salió drogado y todo, y borracho. O sea, ha pasado todo lo peor. Pues en esa época Black Regin, porque no podía usar el personaje de Goldust, y esto parece que se voy a decir es raro, pero tampoco hubo una época que no podía usar el personaje de Dusty Rhodes, porque aunque sea tu nombre real, WWE
patenta esos nombres. A Cody Rhodes le pasó una época que se llamaba Cody a secas porque WWE había patentado el nombre tal. Y dices, pero ¿qué sentido tiene? Es como si yo me llamo Sergio García y alguien patenta para que yo no pueda usar el Sergio García. Es absurdo, pero eso pasa y ha pasado en el mundo del wrestling. Entonces se puso un personaje Black Raging, era más oscuro, más hacía combates hardcore y tal. La verdad que no tuvo mucho protagonismo en TNA, tuvo alguna rivalidad y luego, como siempre, volvió otra vez a WWE. Es que, madre mía, era una constante, le despedían, volvía, es que era un ciclo vicioso y en ese último ciclo que tuvo en WWE formó pareja junto a su hermano Cody Rhodes, ganaron los campeonatos por parejas. Cody Rhodes se creó un personaje ahí. Dusty Rhodes tenía otra vez su personaje de Goldust. Pues Cody Rhodes se creó un personaje que era muy parecido, que era Stardust. Y ahí tuvieron una rivalidad entre los dos, se enfrentaron y tal. Bueno, ahí estaba, molaba bastante. Y luego Dusty Rhodes finalmente le despiden, acaban las independientes, pero acaba luchando en All Elite Wrestling, que es donde ha estado en los últimos años. Hay quien me diga, bueno, en Ring of Honor también. En Ring of Honor está en la época en que ya es propiedad de All Elite Wrestling y es una especie de NXT que pertenece, que es como la cantera de... Es como si el Real Madrid compra, yo que sé, al Rayo para que sea la cantera del Madrid. Pues es tipo eso, lo que ha hecho All Elite Wrestling con Ring of Honor. Pues resulta que Dusty Rhodes en All Elite Wrestling tiene buenos combates, Tiene combates contra su hermano Cody Rhodes. Tiene combates muy buenos contra otros luchadores, Sammy Guevara, tiene combates, es el típico veterano, porque ya el hombre actualmente tiene 56 tacos y lucha bastante bien para los años que tiene, y de combates bastante buenos, para la edad que tiene y tal. En esta última etapa de All Elite Wrestling ha dado combates muy buenos y ha ganado campeonatos, que es lo que me sorprende. Ganó el campeonato por parejas con los Von Erich, con los descendientes de los Von Erich, un combate de tríos bastante bueno. Ganó el de parejas con Sammy Guevara. A Sammy Guevara algún día le dedicaré un podcast, porque Sammy Guevara es un luchador que tenía todo para triunfar, para ser la próxima futura estrella de All Elite Wrestling, incluso de otras empresas. Pero el tío ha hecho su carrera es como Matt Ryder. Tienen un talento súper bueno, pero son unos bocas, unos faltosos, tienen un ego súper fuerte y han hecho su carrera por el traste. Pues ahora Sammy Guevara acabó siendo campeón de parejas con Dusty Rhodes y en el All Elite, lo que es la WrestleMania de All Elite Wrestling, Dusty Rhodes ganó el campeonato de TNT. En un combate a 4 esquinas y ganó su primer combate individual, campeonato en All Elite Wrestling, en una lucha espectacular en su casa en Texas, mucha emoción. Luego al mes lo perdió, pero fue un homenaje darle ese campeonato. Y es que Dusty Rhodes ha tenido una carrera que está fuera de toda duda. También hago este podcast porque cuando estamos grabando esto ha tenido una lesión muy grave en ambas rodillas y no sabemos si va a volver a los ring por su edad, por su estado físico, por todo. Entonces le quería hacer este homenaje a Dusty Rhodes, que yo creo que, claro, como está por delante su hermano y su padre, pues muchas veces no se reconoce esta figura de Dusty Rhodes. Pero ya digo, es que el hombre lleva desde los 80 luchando, ha luchado en los 80, en los 90, en los 2000, 2010, 2020, o sea... Yo creo que tiene un récord casi de luchar en todas las décadas de manera más o menos regular, Así que bueno, es un luchador, un personaje. Espero que alguna vez entre en el Salón de la Fama de WWE, porque por toda su carrera y por todo lo que ha hecho se lo merece. Para mí debería haber sido en alguna época de su carrera campeón mundial, pero eso es mi opinión personal. Pero bueno, espero que os haya gustado este repaso a la carrera de Dusty Rhodes y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.